Buenos días, soy Romero Ariel. Esta es mi defensa del trabajo integrador final de elementos de máquina, el diseño de un reductor industrial. Lo primero que hice fue tomar los datos de las medidas del drawing, los volqué en una hoja, en una tabla, y luego lo que hice fue darle un sentido de giro al eje de entrada, lo que me va a definir el sentido de giro de todos los ejes. Analicé los diagramas de cuerpo libre, donde indiqué las fuerzas actuantes entre los dientes de los engranajes y las reacciones, y luego lo que hice fue hacer el cálculo de las relaciones de transmisión en una hoja de cálculo, seguido de las velocidades en cada eje. Tuve como dato la velocidad de entrada y la potencia de entrada, y de eso obtuve el torque de entrada y luego obtuve el torque en cada eje. Obtuve las fuerzas tangencial, radial y axial de cada par de ejes. Estos son los cónicos, estos los helicoidales. Y luego con el M-Insight lo que hice fue obtener las reacciones en cada apoyo donde irían los rodamientos y los momentos flectores y tordentes. Con esos datos hice un cálculo de resistencia, donde obtuve el factor de seguridad de operación. Este modelo de cálculo es el de estática. Obtuve los diagramas de momentos tordentes, flectores, normales, deformaciones, los volqué todo en un informe y luego seguí por el cálculo de los rodamientos. En los cálculos de los rodamientos, lo que yo tuve en cuenta fueron las fuerzas radiales, que vendría a ser las reacciones, y las fuerzas axiales. En el sentido de giro que yo le di, va a haber algunos rodamientos que no tengan que soportar fuerzas axiales y otros que sí. Y para ello opté por unos rodamientos a rótulas en los que no soportan fuerzas axiales, y unos a rótulas inclinados en forma cónica para los que soportan fuerzas axiales. Mi prioridad fue que todos los rodamientos superen las 20.000 horas, que es lo que pienso que es indicado para el caso de los rodamientos. Luego hice el cálculo de los engranajes. El primer par fueron los engranajes cónicos, en los que tuve que poner los datos y obtuve los parámetros geométricos de ambos engranajes. Luego seguí con los helicoidales, en donde también con los datos obtuve los datos geométricos de los engranajes. Y luego lo que hice fue elegir los acoplamientos para el eje de entrada y de salida, según el torque, los diámetros y la potencia a transmitir. Eso lo saqué del catálogo de Tecnom. Luego hice el cálculo de chavetas con el M-Insight, donde tuve como resultados los resultados geométricos de las chavetas. Como conclusiones, me gustó mucho el trabajo para comprender cómo comenzaría a trabajar, porque este trabajo debería seguirse también estudiando el sentido opuesto de giro, que no lo tuve en cuenta, y ahí me cambiarían las fuerzas axiales y también los rodamientos que tendría que utilizar. También tendría que hacer otros estudios como de impacto, de fatiga, todas esas cosas que no realicé en este trabajo. Bueno, eso es todo, muchas gracias, hasta luego.